Muy bien, vamos. Había pedido a mi hermano José Antonio que me ayudara a dirigir la sesión en caso de que no llegara a tiempo, pero gracias a Dios pude regresar, hermanos, para iniciar la clase y doy gracias a Dios porque nos permitió trabajar juntos. Fue un tiempo hermoso, un tiempo donde pudimos juntos estudiar el griego y concluimos las 15 lecciones de la primera parte del curso. El libro que ustedes tienen contiene 30 lecciones. Las 30 lecciones contienen todo el material básico, no es avanzado, como lo hemos dicho. Este es un curso para leer, aprender a leer el griego del Nuevo Testamento. Es el curso básico, el curso esencial. Las clases que siguen todavía, hermanos, tiene que ver con infinitivos, con variaciones del nombre, pronombres, que es algo muy importante, el modo subjuntivo, los participios, que son bastante utilizados en el Nuevo Testamento, y los verbos mi. Eso, la segunda parte del curso. Dios quiera que una buena parte de este grupo continúe con la segunda parte. Eso lo vamos a platicar al final de la clase de hoy con los profesores adjuntos. Pero nos faltaría la segunda parte, hermanos, que son aproximadamente, igual que ahora, 18 sesiones, 18 clases, dos de ellas son de examen, pero uno intermedio y uno al final. Y en total son 15 más un repaso de lo que se vio durante ese curso, durante esa parte del curso. Entonces, el día de hoy, el examen va a abarcar de la lección 8 a la 15. Entonces, la pregunta es, ¿qué dudas tienen ustedes, hermanos? Realmente la reunión de hoy es aclarar dudas, tratar yo de hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que es importante, muy importante lo que hemos analizado, las herramientas de griego que logramos compartir, que logré compartir con ustedes en estas pocas semanas. Y voy a ir mencionando cómo está estructurado el examen de las lecciones 8 a 15. Y mientras lo explico, voy a ir poniendo, mostrando y tratando de repasar los puntos esenciales de cada tema. Bueno, en primer lugar, hermanos, como cada 8 días en los exámenes que hemos tenido, algo esencial, algo esencial es el vocabulario de griego. Yo he estado insistiendo mucho en que aprendan el vocabulario, que lo tengan memorizado, de tal forma que cuando ustedes estén leyendo el texto en griego, sin necesidad de ir al diccionario, tengan las palabras más importantes ya memorizadas. Entonces, en el examen de medio curso, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser muy parecido a lo que les estoy poniendo ahorita en la pantalla. Diría casi igual el examen. Le voy a mandar al terminar esta sesión, voy a enviar a los profesores adjuntos el examen final de las lecciones 8 a la 15. Voy a pedir a ellos que programen con cada grupo, de acuerdo a la necesidad de cada grupo, de acuerdo a los estudiantes, programen llevar a cabo el examen final, de tal forma que todos tengan el tiempo necesario, el tiempo suficiente y puedan prepararse bien para ese examen. Entonces, en este examen, de una vez les digo, va a haber tres palabras de la lección 8 que son en este caso anoigo, aspazomai, periceuo. Va a haber tres palabras de la lección 9, jamartano, ejerjomai, que es ejelton, pino, epión, aga, aga, agapetos, aquí tuve un error, agapetos, agapetos, agapete, agapetón. Son tres de la lección 8, tres de la lección 9, tres de la lección 10, tres de la lección 11 y luego dos de la lección 12, dos de la lección 13, dos de la lección 14 y dos de la lección 15. Por ejemplo, aquí están ya las preposiciones. Ya no alcancé a rellenar el ejemplo de las 21 palabras, lo estaba escribiendo antes de la clase, pero tuve que salir y estaba escribiendo todas las palabras como ejemplo. Entonces, aquí ustedes pueden poner cuatro palabras más del vocabulario
de las lecciones. En este caso faltaron uno de la 13, perdón, dos de la lección 14 y dos de la lección 15. Entonces, básicamente, esta es la primera parte del examen final, vocabulario, hermanos. ¿Y por qué le doy tanta importancia al vocabulario? Porque realmente es algo fundamental para la lectura. Después, hermanos, de tener ese repaso de vocabulario, ustedes deben estarlo repasando constantemente, consultándolo y memorizándolo de tal forma que cuando vean las palabras puedan identificarlas en español. Después, el tema que vimos en la lección 8, hermanos. Aquí me faltaron unos acentos en este examen de práctica porque cuando lo había hecho no tenía yo el teclado de griego que ya compartí con todos ustedes, y ese teclado de griego ahora nos permite poner los acentos. Entonces, en ese momento no tenía el teclado para poner acentos a las palabras, y en este examen no tienen el acento que deben tener. Entonces, el primer parte del examen va a ser sobre el auristo. Nosotros estudiamos en la lección 8 el auristo primero. El auristo primero. Dijimos que el auristo en sí es vimos la primera de dos formas del auristo, porque son dos formas, dos partes del auristo. Dijimos que normalmente el significado del verbo auristo primero de indicativo, fue usado más frecuente para expresar uno o varios eventos de una manera simple, en una forma resumida, en una forma concreta. Yo corrí, yo fui, yo hice esto, hice el otro. O sea, es algo concreto el auristo, porque habíamos visto el presente y el imperfecto en el examen anterior, examen de medio curso, y el imperfecto tenía que ver con el pasado progresivo. Entonces, este es una acción contundente. Entonces, yo entré, yo comí, yo caminé, yo vine, yo me sometí, etcétera. Entonces, el auristo tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las características del auristo? Lo vimos, hermanos, también. En cuanto hay cuatro componentes de la forma del auristo, dijimos. Primero, igual que en el tiempo imperfecto, tenemos una épsilon al inicio, tenemos un tronco con sigma, una vocal variable alfa, y entonces, y luego terminaciones personales. De tal forma que si van ustedes a la página 56 de su libro, hermanos, vayan a la página, primero a la 54, vayan a la página 54 de su libro. Tenemos ahí las terminaciones que son sasase, samen sate san, samen so sato, sametasaste santo. Entonces, se dan cuenta que en la página 56 tienen las mismas terminaciones en la sigma. A, as, e, amen, ate, an, amen o ato, ameta, aste, anto. Entonces, esas terminaciones son las básicas del auristo. Aquí dice conjugue luo en auristo primero activo indicativo. Y aquí estoy dando dos oportunidades en el examen. O conjuguen por eu o mai. Es la otra opción. O sea, son los dos paradigmas a memorizar. Si ustedes conocen los dos paradigmas, van a poder en el examen. Este ya es una pregunta, podría yo decir, medio regalada, porque pueden poner o el lu en activo o por eu o mai en deponente. Y entonces en la página 54, ustedes tienen los dos paradigmas a memorizar. Entonces, esa es la primera pregunta del examen en cuanto a paradigmas, porque el examen va a contener vocabulario y todos los paradigmas que aprendimos. Uno de dos paradigmas en cada lección. Entonces, lección 8 consistió en el tiempo auristo. Dijimos que el auristo primero, o el auristo primero en sí, se refiere a verbos que diríamos regulares o verbos regulares. Después dijimos también, en cuanto al auristo, que las terminaciones del imperfecto y del auristo tienen cierta similitud, y la ventaja que tenemos, además de la épsilon, que son comunes del imperfecto y el auristo, eh, la,
tenemos la ventaja que hay una sigma. Y la sigma, repito, es lo que distingue un tiempo presente de un tiempo pasado. Entonces, la sigma la vamos a usar en el imperfecto, la vamos a usar en el auristo. Después, en la página 60 de su libro, vayan a la página 60, por favor, hermanos. En la página 60 del libro tenemos nuevamente, en este caso dice paradigmas de reconocimiento, se refiere al listo segundo. Perdón, ¿alguien hizo una pregunta? No sé si vamos bien. Antes de avanzar, hermanos, sí, porque a lo mejor estoy yendo muy rápido. Antes de avanzar, ¿alguna pregunta acerca del auristo, hermanos? Si alguien tiene alguna pregunta acerca del auristo, antes de pasar al tema de la lección 9, que es el auristo segundo. ¿No? Hay preguntas. Sí me escuchan, ¿verdad, hermanos? O si a lo mejor mi audio no está prendido, ¿sí? ¿Se escucha bien, pastor? Ok, entonces Sí, sigo. se escucha, se Ok, escucha. Sí, entonces sigo perfecto. adelante. Sí, sigo adelante. Muy bien. Entonces, lección 9, hermanos. ¿Qué puedo preguntar o qué viene en el examen de final de curso respecto a la lección 9? Bueno, respecto a la lección 9, no tiene paradigmas a memorizar. Hay paradigmas a reconocer. Pero antes de brincarme a la lección que sigue, que es la lección 10, que habla de adjetivos, porque la pregunta 2 de paradigmas tiene que ver con adjetivos que sí hay que memorizar. Entonces, antes de que me vaya yo a la pregunta 2, el auristo segundo dijimos en las clases anteriores que al igual que en español hay diferentes formas de producir el pasado, porque hay verbos en donde solo cambia la última vocal del tronco básico del verbo para construir el pasado. En español es lo que sucede. Decimos corro en presente, corrí en pasado. Como en presente, comí en pasado. Hablo en presente, hablé en pasado. Entonces, en el caso de español, tenemos las dos posibilidades. Verbos que llamaríamos regulares, donde la última vocal del tronco básico cambia y solamente en vez de decir cómo, decimos comí. Pero también, hermanos, igual que en español hay un gran número de verbos en donde el tiempo pasado cambia, cambiando el tronco. Y a veces se cambia el tronco en español de una manera impredecible. Para los americanos que llegan a México, quieren hablar español, lo que más les cuesta trabajo son los verbos irregulares, ¿no? Entonces, algunos dicen, en vez de decir yo, en vez de decir anduve, porque el presente del verbo es yo ando. En vez de decir yo ando, dicen yo andí y no dicen yo anduve. Cuando decimos en español el verbo en presente yo hago, el pasado es yo hice. Si decimos llueve, decimos llovió. Del verbo decir, en vez de decir yo digo, el tiempo pasado es yo dije. Entonces, si se dan cuenta en español, tenemos una cantidad importante de verbos en donde el tiempo pasado se origina, se produce cambiando el tronco de una manera impredecible. Entonces, dijimos que nos pasa lo mismo con el auristo segundo. El auristo segundo se comporta de la manera similar a los verbos irregulares en español en el tiempo pasado. Entonces, Lua, eh, por ejemplo, los verbos, hay unos verbos, voy a mencionar ahorita, verbos que tienen las formas del auristo primero. Por ejemplo, lugo, el usa, no cambia el tronco. Por eugomai, por eusamen, nada más agregamos la epsilon y la sigma. Esos son los verbos regulares. Pero también hay verbos, dijimos, en griego, donde cambian el auristo segundo, a veces cambia de erjomai a elton, de elto o a éfagon, estío éfagon. Entonces tenemos un cambio en el tronco. Jamartano, lambano, decimos gemartón y no gemartanza. En vez de decir el lambón, el abón, cuando es lambano, decimos, en vez de decir el lambanza, perdón, decimos el abón. O sea, a veces
la pronunciación se simplifica con el auristo segundo. Ahora, alguien diría, hermano, es que ya nos complicó aquí el asunto de griego. Bueno, hermanos, es importante que ustedes sepan, en las formas del auristo segundo representan el 40% de todas las formas del auristo. O sea, estamos hablando del auristo, que es un tiempo pasado. Tenemos dos, auristo primero y auristo segundo. Entonces, auristo segundo representa el 40%. Ahora, son irregulares, alguien diría, cierto, hermanos, pero en español nos pasa lo mismo y en español ya lo decimos de una manera natural. Ya decimos yo anduve, llovió el día de ayer, ya no nos ponemos a pensar que cambiamos el tronco. Entonces, conforme ustedes o conforme avancemos juntos en griego, nos vamos a dar cuenta que vamos a ir reconociendo rápidamente también el auristo segundo. Lo más importante es la épsilon al inicio, ¿no? Entonces, esto es lo que podía yo comentar de los verbos del auristo segundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Alguien diría, oigan, pero a veces los dos tienen épsilon, el imperfecto y el auristo. Por ejemplo, lambano es la forma de diccionario en español, digo, la forma de diccionario en presente. El ambanon, el ambanon es el imperfecto, tenemos la épsilon. Y el auristo segundo es elabon. Los dos tienen una épsilon al inicio. Entonces, ¿cómo sabemos entonces si es imperfecto o si es auristo? Los dos tienen épsilon. La primera pista para saber si es presente o es pasado, auristo primero o segundo, es la épsilon. Entonces, si dice elabon, ya decimos, ah, es un auristo. Ahora es primero o segundo. Si sabemos que la forma de diccionario es lambano y cambia a elabon, ah, es auristo segundo. Pino, beber. Epinon, yo estaba bebiendo o bebí, yo estaba bebiendo, este es el imperfecto, o sea, no es un tiempo preciso, yo estaba bebiendo. Y si decimos epion, yo bebí. Entonces, esta es la diferencia básica, hermanos. Entonces, creo que conforme avancemos en el curso, conforme lleguemos a la segunda parte, ustedes ya van a irse familiarizando más con el auristo segundo también, porque en los ejercicios de cada lección siempre tenemos, el profesor Bo se preocupó de repasar continuamente en los ejercicios, estamos repasando todo lo que hemos aprendido. Ustedes van a encontrar auristos primero y auristos segundo en los siguientes versículos que van a analizar gramaticalmente. Entonces, enseguida la lección que vimos, hermanos, fue la lección 10. La lección 10 es de adjetivos. Vayan a la página 65 de su libro, por favor. Página 65. Entonces, en la página 65, en el ejercicio de práctica, en el vocabulario, por ejemplo, tenemos agatos, agaté, agatón, que es bueno. También tienen heteros, hetera, heteron en el vocabulario, que significa otro, uno de los dos. Y también tenemos necros, necra, necrón. Esto es muerto o cadáver. Son las preguntas que están en el examen de práctica. Pero si ustedes se dan cuenta, como son 10, puedo seleccionar otras 3 diferentes que van a estar en el examen final. Entonces, en ese sentido, hermanos, memorizando el vocabulario, ustedes ya tienen 25 puntos del examen final. Luego viene en el examen final los adjetivos. Entonces, tenemos adjetivos de la primera y segunda declinación. Y aquí otra vez, hermanos, estoy dando una oportunidad. Aquí estoy diciendo decline agatos en el masculino, femenino o neutro. Entonces, ustedes deben memorizar el paradigma. No puse aquí si fuera singular o plural, pero debería, en el examen yo que voy a poner que sea singular o plural, posiblemente ponga singular en el masculino, femenino o neutro. Ustedes deben conocer ya ese paradigma de memoria, porque conociendo los paradigmas de los adjetivos es muy importante. Cuando lleguemos en el próximo curso, hermanos, en la lección de participios,
Los participios son verbos adjetivos. Entonces, tienen características de verbos y características de adjetivos. Entonces, si conocemos bien las características de los adjetivos, podemos manejar más fácilmente los participios. Y manejando los participios, podemos más fácilmente hacer un análisis gramatical y una traducción adecuada. Entonces, eh, aquí viene un paradigma de los adjetivos. Otra vez, hermanos, no pude poner los acentos. Tenemos un espíritu suave en la alfa y un acento agudo en la ómicron. Diría agatos, agatos. En el examen final sí vienen corregidos estos detalles y en este examen de práctica ya no alcancé a corregirlos, hermanos. Ofrezco una disculpa. Lo mismo en el que sigue. Después de los adjetivos, como parte de los adjetivos que tienen tres usos, eso fue lo que dijimos, los tres usos de los adjetivos son atributivo o calificativo, son sustantivo o predicado. ¿Cuáles son los tres usos? Lo voy a repetir rápidamente con el ejemplo que les he dado en varias ocasiones. Tenemos una fila de coches, azules, verdes, rojos, de todo tipo, y una persona dice, a mí me gusta el coche rojo o el auto rojo. Cuando dice la persona el auto rojo, tenemos un artículo al inicio, luego dice auto y luego dice rojo. El rojo en este caso es el adjetivo. El adjetivo está calificando al nombre. Entonces decimos el auto rojo, está diciendo la persona, el auto de color rojo es el que me gusta. Entonces, cuando dice el auto rojo, es un adjetivo con un uso, perdón, el adjetivo tiene un uso atributivo o calificativo. O sea, el color está calificando al nombre, el auto rojo. Finalmente ya están todos terminando y alguien le pregunta, ¿cuál te gustó más? El rojo, el rojo. Entonces la persona ya no dice el auto rojo, dice solamente el rojo. Y entonces ya no tiene lo mismo que antes, sino que ahora el adjetivo es con un uso sustantivo. Tenemos los tres usos, atributivo, sustantivo y predicado. Y entonces cuando dice me gusta el rojo, tenemos un uso sustantivo del adjetivo. Ya no estamos repitiendo el nombre, tenemos solamente el calificativo, ¿no? En griego diríamos, por ejemplo, ho agapetos huyos, el hijo amado. O podríamos decir jojuyos o agapetos, también con doble artículo, el hijo, el amado. Pero en griego también hacemos lo mismo que en español. Y decimos, ¿cuál de todos estos es el mayor? ¿Cuál? Bueno, si dijéramos, el amado nada más, jo agapetos. Ya no decimos jojuyos o agapetos juyos o jojuyos o agapetos, nada más decimos jo agapetos, el amado. Y entonces con solamente el artículo y el adjetivo tenemos ya un uso sustantivo del adjetivo. Como yo dije hace ratito, el rojo nada más. Ahora, ¿en qué caso tiene un adjetivo un uso predicado, hermanos? Cuando yo digo, a ver, defíneme bien los vehículos. O si alguien dice, a ver, este coche es rojo. Está haciendo una descripción. Este coche es rojo. Entonces está usando el verbo ser o estar. Es rojo, es rojo. Y entonces le está dando un uso predicado al adjetivo. Por ejemplo, si decimos en la página 68, vayan a la página 68, hermanos, al final de la tabla que tenemos ahí, dice, Jojuyos estin agapetos, el hijo es amado. O podemos decir, agapetos estin jojuyos, el hijo es amado. Entonces, en la página 68, ustedes se dan cuenta que tenemos el verbo eimi, estin.
o cuyos estin, el hijo es amado. Entonces, vamos a usar el verbo eimi en el caso de estos adjetivos que están como predicado. Entonces, el verbo eimi, ser o estar, igual que en español, es muy importante, hermanos. Es muy importante. Es muy importante porque tenemos que memorizarlo, porque se utiliza todo el tiempo el verbo eimi, y entonces en el examen viene a dar el verbo eimi en presente, imperfecto o futuro. Aquí hay tres posibilidades de hacer la conjugación. Si ustedes memorizaron los tres paradigmas rápidamente, lo van a poder hacer. Conjugue eimi en presente, imperfecto o futuro. Entonces, igual que en español, el verbo eimi es irregular. En español decimos yo soy, tú eres, totalmente distinto. Ella es, también distinto. Nosotros somos, cambia el verbo totalmente. Ustedes son, vuelve a cambiar el verbo, ahí nada más cambia por una letra, y ellos son. Entonces, si se dan cuenta, en español también el verbo ser o estar es irregular. Entonces, aquí es yo, mi, ei, estin. Esmen, este, sin. Eso es la conjugación en presente. En imperfecto, página 66. Emen es en, emen ete esan. Y hay dos variaciones de la segunda persona del singular. Puede ser es, esta, y en la primera de plural, emen, emeta. Entonces, esas son las variaciones. Y en el futuro está muy fácil, ¿no? Eso, my, ese, estai. Otra vez tenemos la sigma en el futuro de ponente. Esómeta, es este, esontai. Entonces tenemos una sigma en el futuro del verbo imi que rápidamente nos permite identificar que es un futuro. Entonces, en el examen viene la conjugación del verbo imi, hermanos. Lo mejor es que memoricen las tres formas del verbo eimi, los tres paradigmas, presente, imperfecto y futuro. Porque, repito, es un paradigma que son paradigmas que vamos a estar utilizando continuamente en cualquier parte, en cualquier texto del Nuevo Testamento, vamos a encontrar el verbo eimi y entonces tenemos que aprenderlo a manejar. La lección que sigue, hermanos, la lección número 11. Perdón, preguntas de la lección 10, hermanos. Estoy yéndome quizá a lo mejor muy rápido y no he dado tiempo a las preguntas. Ofrezco una disculpa. ¿Hay alguna pregunta acerca de los adjetivos? Vimos adjetivos de la primera y segunda declinación. Profesor, Y adelante. es bueno aclararle a los alumnos que no necesariamente el verbo eimi tiene que estar presente. Es correcto, sí. Sí, Si el artículo si el adjetivo no lleva artículo y el artículo lo lleva en el sustantivo, quiere decir que eso es predicativo. y Irvan. ¿Ok? Entonces no necesariamente tiene que aparecer stin, eisin, eimi, no. Aparece adjetivo sin artículo, y aparece sustantivo con artículo y se traduce igual. Exactamente. No se escribe, pero sí se traduce. Eso. Ese es importante aclararlo, hermanos. Sí, no se traduce, pero sí, no se escribe, perdón, pero sí se traducen. Por ejemplo, déjenme ver si está aquí un ejemplo. Bueno, ok. Ese mismo, agatos judíos. Acá tenemos en la página 67. Ajá. Página 67, hermanos. Es una buena pregunta. Veamos en la página 67. Ahí dice, kalos o nomos al final. Eimi puede ser omitida en una oración predicado, pero debe ser incluido. Subrayenlo ahí, por favor, porque la pregunta es importante. Subrayen, por favor, ahí. Es importante, debe ser incluida en la traducción. Subrayenlo, por favor, ¿no? En griego, eimi puede ser omitida en una oración predicado,
pero debe ser incluida en la traducción. Por ejemplo, kalos onomos, la ley es buena. Kalos Sí. es bueno, nomos es ley. Alguien diría, hermanos, que no está aquí el verbo imi, kalos onomos. O en primera Timoteo también 1:8, o kalon antropon gunaikos me aptestai, haptestai. Bueno es para un hombre, no está el verbo eimi, o kalon antropos gunaikos me apeptas, aptestai. No está el verbo eimi, hermanos, pero está implícito. Es bueno para un hombre no tocar mujer. Entonces, el verbo eimi a veces no está escrito, está con un adjetivo, y entonces es importante también agregarlo. Muy bien, hermanos. Alguien usando el lápiz. Ahí está. Gracias, hermano, por borrarlo. A veces usan el lápiz y queda ahí. Ya le borraron. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, tenemos ahorita, hasta ahora, Mi doctor, ¿puedo hacer una consulta? adelante, otra pregunta. Qué bueno, hermano. Adelante. La número 3. Sí. El número 3 me dice, entonces nosotros tenemos que, según el examen, hay que poner presente indicativo, imperfecto indicativo y futuro de ponente, escribir las tres. A ver, la pregunta 3. Conjugue eimi. Esa. Aquí dice Sí, presente, imperfecto o futuro. Puedes tú ponerle eimi en presente y pones todas las respuestas. Lo bueno es que memorices ya. tres, hermano. Las tres. Eimi en imperfecto. Esa Yo entonces está diría bien. Entonces hay que, que, yo diría en este punto de eimi, hermanos, sugeriría a los profesores adjuntos. Si alguien pusiera en presente y en imperfecto, le daríamos un punto adicional. O si tradujera en presente, imperfecto y futuro, darles algunos puntos adicionales. Lo dejo a criterio del profesor adjunto, pero si alguien lo escribe abajo los tres tiempos o a la vuelta de la hoja, pues valdría la pena un bono adicional, ¿no? Porque memorizaron los tres tiempos. gracias, doctor. ¿Alguna otra Ese pregunta? verbo, hermano, el que preguntó ahorita, no es de ponente, porque es o está. Entonces uno no dice, yo sé soy, yo me soy, no. Y no, no, O no yo es me de estoy, tampoco. ponente. Tal vez no escuché bien la pregunta. No, no es de ponente, es presente No es de imperfecto. ponente. Futuro, Eso hay que futuro. memorizarlo. Sí, presente imperfecto, futuro. Sí, hermano, gracias por la aclaración. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Muy bien. ¿Qué es lo que vimos en la lección 11, hermanos? Después miramos a la lección 11 y vimos los nombres de la tercera declinación. Nombres de la tercera declinación. Dijimos la vez anterior que el griego es un lenguaje con una larga historia y muchos dialectos. Lo que es más, el griego del Nuevo Testamento representa una mezcla gradual de algunos de aquellos dialectos después de las conquistas de Alejandro el Grande, lo cual es evidente en la variedad de los patrones de los nombres de la tercera declinación. Les ponía como ejemplos que en español tenemos, en nuestra frontera usan muchos modismos de origen americano, y ya los hablamos en español a veces como si fueran español, ¿no? Quiero un sándwich de jamón. No sé si pasa lo mismo en Latinoamérica, yo creo que sí. Pero en la frontera, en todo lo que es el sur del país, todo el mundo dice, yo tengo una camioneta nueva, tengo una camioneta roja, tengo una camioneta antigua y una camioneta nueva. Pero en la frontera, truck en inglés es camioneta, entonces dice, le variaron y dicen, puedes usar mi troca. Mi troca está estacionada en el tercer cajón. Uno dice troca, pues sí es del inglés, pero es una palabra del inglés que se usa en español. Entonces, troca significa camioneta, camioneta. El sándwich y muchas palabras del inglés, el hardware, que es eh, software, hardware, software, etcétera, muchísimas más que ustedes pueden ahorita recordar.
que vienen del inglés que las tenemos en español. Entonces, en español tenemos, además de la primera y segunda declinación, otro patrón de terminaciones de los nombres en griego que se utilizan para formar su caso, las terminaciones de número. Y algo importante, el grupo más grande de los nombres de la tercera declinación son neutros, pero pueden ser de cualquier género. Eso es lo único que podemos decir. A veces nos puede causar un poco de complicación, pero la mayoría son neutros y lo que debemos hacer es memorizar el género de cada palabra que memorizamos junto con el significado. Entonces, el género de los nombres lo podemos revisar de dos maneras. Uno, ya memorizamos el vocabulario, sabemos que es tercera declinación. Dos, si no sabemos, tenemos que ir al diccionario. Por ahí mandé la semana pasada, nuevamente ya lo había mandado antes, pero lo volví a enviar porque alguien lo pidió la semana pasada. Volví a enviar a los profesores el diccionario TUGI, que ahorita es el más completo en español, y les comenté que están elaborando un diccionario súper completo, que llevan 5 tomos de la letra alfa a la letra delta, y no han terminado ese diccionario nuevo en español, que están haciéndolo en España, griego-español, recopilando palabras de todos los textos, desde Homero hasta el Nuevo Testamento. Va a ser un diccionario griego-español de varias épocas y va a ser, creo, el más completo que vamos a tener al alcance en un poco tiempo. Entonces, los nombres de la tercera declinación, tenemos algunas cosas importantes. En el plural tenemos, vayan a la página, por favor, 73 de su libro, 73, y tenemos dos paradigmas a memorizar. Vienen en el examen de práctica, por ejemplo, viene aner andros, jo aner andros, que es esposo. En el examen de práctica viene to neuma, neumatos, que es espíritu o viento. En el examen de práctica viene geir, geiros, que es mano y tiene que ver con quiropráctico. Entonces vienen 3 en el examen de práctica. En el examen final vienen otras 3 palabras de este vocabulario. Pero hay 2 paradigmas. Entonces, uno de los 2 viene en el examen ahora sí. Aunque aquí también estoy poniendo como ventaja, decline neuma o aner, incluyendo los artículos. Aquí también dejaría a criterio de los profesores, si alguien hace las 2 declinaciones, quizá considerarlo como un bono extra. O aner viene to neuma, tu neumatos, to neumati, to neuma, ta neuma, ton neumatón, tois neumasin, ta neumata. Entonces vienen aquí declinar neuma o aner. O aner. Otra vez una disculpa, no están los acentos en esas palabras ahí de este examen de práctica. Pónganlo ustedes a mano, por favor, cuando tengan el examen en su mano. Les va a hacer llegar tal y como está. Por favor, pónganle los acentos para que recuerden que llevan acentos esas palabras, ¿no? Y entonces, ustedes deben saberlos conjugar, ¿no? Son 2 palabras que se usan bastante, las 2, neuma y aner, que es el hombre. Andros del hombre, andrí para el hombre, andra el hombre, andres los hombres, andrón de los hombres, andrasi a para los hombres y andras los hombres. Entonces vienen declinar esto en el examen, declinar estos nombres de la tercera declinación. Y el paradigma básico, hermanos, que tenemos para estos nombres están en la página 75, así como está en las terminaciones de la tercera declinación, sigma o nada, en el neutro singular, el genitivo omicron sigma, el dativo iota, el acusativo sigma o nada o otra, en el plural alfa, omicron, omega nu, como tecnón. Voy a poner los ejemplos, como decimos en tecnón en plural, tecnoís decimos, en este caso es la sigma iota,
con la nu y la alfa. En singular, en la primera declinación teníamos logos. Aquí tenemos una sigma de terminación también. Omicron sigma en el genitivo. Iota es la que nos distingue el dativo en la tercera declinación. Siempre que tenemos iota, es un dativo. Es un dativo, ya sea singular, y si tenemos sigma iota, es un plural. Entonces, tenemos aquí las declinaciones, las terminaciones de la tercera declinación. Y básicamente es lo importante, porque los nombres de la tercera declinación funcionan igualito que los otros nombres que ya aprendimos, hermanos. O sea, esa es la ventaja. La traducción es también, si es un dativo, lo traducimos como dativo, si es genitivo como genitivo, y si es acusativo como acusativo. Entonces tenemos las formas básicas, resumidas en esa tabla, y tenemos el uso que es igualito que el que ya conocemos. Entonces viene un paradigma de la lección 11 de los nombres de la tercera declinación. Luego, hermanos, decline etnos o polis. En el caso de las variaciones, tenemos algunas variaciones en los nombres de la tercera declinación. Y eso lo tenemos en la lección 12. Y aquí hay dos paradigmas que se utilizan mucho, que son etnos, página 79 de su libro, por favor. Etnos, etnus, etnei. En primer lugar, de la lección 12, en el examen de práctica viene argiereus, argereos o argiereus, que es sumo sacerdote. Argiereos es el genitivo de este nombre de la tercera declinación. Jo basileus es masculino y basileos es el genitivo. Significa, perdón, ese no viene. El que viene en el examen de práctica es dunamis. Dunameos, G dunamis. Es poder dinamita. En el examen de práctica también viene pater patros o pater patros, que es padre o patriarca. Y las demás, aparte de esas, vienen otras 3 palabras de la lección 12 en el vocabulario de examen. Y después vienen declinar estos, etnos o polis, página 79. Entonces, ¿están teniendo ustedes los datos básicos, hermanos, de lo que viene en el examen final? ¿Por qué les estoy dando estos datos? ¿Por qué preparé el examen de práctica, hermanos? La idea es que ustedes repasen todas las lecciones, de la 8 a la 15. Repasen todo su vocabulario. Repasen la memorización de todos los paradigmas. Ya que lo hayan hecho, entonces, hermanos, por favor, llenen el examen de práctica. No lo hagan antes de memorizar. Pónganse a prueba ustedes mismos. Antes de llegar al examen final, ustedes pueden sacar 10 en el examen final o 100 puntos, que en este caso vale el examen. Entonces pueden hacerlo memorizando esos puntos que estoy comentando. Entonces yo les invito a que por favor memoricen, porque eso es lo que viene en el examen final. Después viene preposiciones. En preposiciones, hermanos, no tenemos aquí un paradigma a memorizar. Entonces no hay paradigmas a memorizar, pero en el examen vienen algunas preposiciones en el vocabulario para poner su traducción correcta. Va a venir la preposición más acusativo. Por ejemplo, en el de práctica viene eis más acusativo. ¿Cómo lo traducirías? Viene Cooper más genitivo, en nombre de, por, y con acusativo, por encima de, más allá de. Entonces va a haber 2 preguntas, hermanos, de las preposiciones también en el vocabulario de examen. ¿Qué es lo que hay que aprender? Las preposiciones. Y las preposiciones, de acuerdo a su significado, lo encontramos resumido en la página 87, preposiciones de un solo caso, preposiciones con 2 casos
y preposiciones con 3 casos. Y en la página 92 de su libro tenemos las mismas preposiciones, pero tenemos todos los casos. Y en la página 94, cuando se trata de 2 casos, página 93 y 94, perdón, les estoy poniendo la traducción de 3 diferentes autores. Luis Manuel Bejuchim, en sus escritos de griego, pone una traducción al español del genitivo. Clarence Hall pone traducciones al español. Y SMB, simplemente el maestro Bo, la traducción es del inglés al español. Esta tabla de la 93-94 la agregué a propósito con el objeto de que tengan ustedes varias traducciones de las preposiciones, que muchas veces son las mismas de 2 autores, otras veces agregan alguna cosa adicional. Entonces, preposiciones, ustedes tienen la tabla anexo como para poderla utilizar. Después, hermanos, preguntas de preposiciones, hermanos. No, ha ido a lo mejor muy rápido, o a lo mejor muy lento, ya no sé. Después tenemos lugo en tiempo perfecto. Lección 14. Lección 14, ¿qué es lo que vimos, hermanos? ¿Qué fue lo que estudiamos en la lección 14? Fue simplemente el tiempo perfecto. En español es el tiempo que utiliza el verbo haber. Por ejemplo, yo he desatado, tú has desatado, él ha desatado, nosotros hemos desatado. Es el verbo, por ejemplo, yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, ustedes han comido, ellos han comido. Entonces, el perfecto es un tiempo que es importante también que ustedes conocieran. Y con este tiempo y el pluscuamperfecto se concluyen los paradigmas de todos los tiempos básicos del Nuevo Testamento. En el caso del perfecto, hermanos, tenemos 2 paradigmas a memorizar. Luo en perfecto activo de indicativo y en perfecto de ponente de indicativo. Aquí dice conjugue luo. Entonces, aquí está la forma de conjugarlo. Les recuerdo que el perfecto tiene 3 características importantísimas. Váyanse a la página 96. Página 96. Al final de la página dice, el perfecto activo tiene 3 rasgos fundamentales. Uno, una reduplicación de la primera letra del tronco. O sea, donde dice leluca. Luo, en vez de tener solamente la lambda solita, duplicamos la lambda y para facilitar la pronunciación le agregamos la épsilon. Entonces, leluca. La segunda característica o rasgo fundamental del perfecto tiene una capa, leluca, una capa agregada al final del tronco básico del verbo. Y la tercera característica son terminaciones secundarias con una vocal variable alfa. Entonces tenemos cacasque, camen, cate, casi. Leluca, lelucas, página 95. Leluquen, lelucamen, página 95. Lelucate, lelucasin, lelucan. Y lo mismo con los verbos deponentes. Perfecto deponente de indicativo. Poreuomai es el verbo. ¿Cómo lo reduplicamos? Reduplicar la pi solita sería complicadísimo. Nosotros ponemos una épsilon. Peporeumai. Peporeutai. Peporeutai. Peporeumeta. Peporeus uste. Peporeuntai. Entonces tenemos aquí en estas 2 paradigmas para el tiempo perfecto. Es importante que los memoricen, hermanos. Aquí estamos poniendo lo mismo, conjugue luo en perfecto o perfecto deponente. Tienen aquí ustedes 2 paradigmas a memorizar.
Dijimos en la página 97, ya lo dije ahorita, la reduplicación se forma repitiendo la primer consonante del tronco principal y agregando una épsilon para ayudar a la pronunciación. Vimos también el pluscuamperfecto, que es el tiempo pasado del perfecto, ¿no? Entonces, cuando decimos yo he comido, es el perfecto. ¿Cuál sería el pasado del verbo haber? Yo había comido, tú habías comido, él había comido. Y esta forma no es tan común, no son comunes en el griego del Nuevo Testamento, por lo que no van a tener un tratamiento especial en este libro de gramática ni en los ejercicios. Pero sí era importante que ustedes supieran que existe el pluscuamperfecto y que la única forma de distinguirlo lo tenemos ahí en la página 99. La forma tiene un aumento, un tronco perfecto reduplicado y una formación característica epsilon iota en la posición de la vocal variable. Por ejemplo, el lu, kei, el lu, kei. Tenemos simplemente la epsilon iota, tenemos la reduplicación y esa es una característica, hermanos. Entonces, ese es el tiempo pluscuamperfecto. Le repito, casi no tiene mucha utilidad, pero ya está en su libro. Y el último tema que tocamos en este curso, hermanos, que también es importante desde el punto de vista gramatical, se refiere, bueno, aquí viene también, ¿dónde está perfecto activo? Ah, sí, aquí está. El último tema que tocamos fueron las voces. Lección 15, vayan a la página 102, por favor. Si se están dando cuenta, todo lo que hemos estudiado tiene una importancia relevante, hermanos. Qué bueno que tengan la oportunidad de repasar todo lo que ya vimos, volverlo a repetir, volverlo a memorizar, memorizar el vocabulario antes de este examen final, ¿no? Pues la idea de hoy es que repasáramos cómo va a ser el examen y qué es lo que hay que estudiar, ¿no? Entonces, la voz pasiva y media fue la última lección que estudiamos. Voy a repetir el ejemplo, que está muy sencillo, muy trivial, pero vale la pena que ustedes lo tengan de memoria, ¿no? En una lancha van 4 hermanos, voy a decir los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos. Entonces van 4 hermanos que se llaman igualito que los 4 evangelios, ¿no? Un hermano que se llama Mateo, otro Marcos, otro Lucas y otro Juan. Marcos es un nadador experto, Lucas no sabe nadar, entonces se voltea la lancha, hermanos, y Mateo agarra y rápidamente nada a la orilla porque sabe nadar, apenas sabe nadar, pero logra salvarse. Entonces Mateo nadó, decimos, es una voz activa. Marcos salvó a Lucas, entonces Marcos fue salvado, fue llevado a la orilla, podemos decirlo, fue llevado a la orilla, fue salvado, y entonces es una voz pasiva. Y Juan se salvó a sí mismo, o Juan nadó por sí mismo, y entonces decimos que es una voz media. Entonces tenemos la voz activa, la voz pasiva y la voz media. La voz que es muy importante para nosotros, la voz pasiva, porque hemos sido salvados, hemos sido sanados, no somos nosotros, es lo que a mí me gusta de esa voz pasiva. Fuimos sanados, fuimos rescatados, fuimos limpiados. O sea, en la voz pasiva recibimos la acción nosotros. Y la voz pasiva tiene necesidad de alguien que ejecuta la acción. ¿Quién la ejecuta, hermanos? Dios. Dios. Fuimos salvados por gracia, fuimos sanados, fuimos rescatados, fuimos hechos hijos de Dios. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Somos coherederos con Cristo, hemos sido hechos coherederos. No lo merecíamos forma pasiva. Por la gracia de Dios, somos coherederos. Qué tremendo, hermanos. Todo es voz pasiva. Entonces, la voz pasiva
Dijimos la vez pasada, eso fue la clase anterior ya, que es fácil construirla a partir de los verbos ome, omai. ¿Por qué podemos construir la voz pasiva a partir de los verbos omai? Porque utilizan las terminaciones. Un verbo omega empieza a utilizar página 103. Por ejemplo, tenemos la voz media pasiva del verbo luo. Siendo un verbo omega, ahora es un verbo que utiliza una terminación omai. Entonces tenemos luomai, perdón, Sí. luomai. Y las Exactamente. terminaciones omai ge etai, ometa este ontai. Página 102. Bueno, si es el futuro, ahorita vamos al futuro. Entonces dijimos que el presente, el imperfecto y el perfecto tienen las terminaciones de los verbos omai. Es algo que simplifica mucho el manejo de las voces, entonces. Los verbos, tenemos que identificar un verbo cuando estamos haciendo nuestro análisis gramatical. Es omega, tiene terminación omai, ok, es voz media o pasiva si es presente, imperfecto o perfecto. La única diferencia, hermanos, por eso digo que es fácil manejarlo, pero la única diferencia es que el futuro y el auristo primero, la voz media y la voz pasiva no toman simplemente las terminaciones omai. Por ejemplo, en la voz media sí, decimos luz omai, tenemos la sigma más la terminación omai. El auristo primero, el usamen, tenemos la épsilon más la sigma. Si toman la sigma y toman la terminación omai, decimos, es un futuro medio, es un futuro auristo. Pero lo único que hay que memorizar de las voces pasiva y media es que, perdón, la voz pasiva de los verbos futuro y auristo, es que la voz pasiva sí cambia en la terminación. Página 104. Entonces, el futuro ya no es solamente lusomai, como está en la página 103, sino ahora es lutesomai. O sea, está fácil también si recordamos que simplemente hay que agregar la teta eta. Por ejemplo, el lusamen, el luten, en lugar de tener esa terminación, tenemos la terminación teta eta. Por eusomai, el futuro tiene la sigma, la terminación omai. En el caso de la página 104, por, eu, por eutesomai, agregamos la teta eta por eutesomai y entonces tenemos el futuro pasivo de ponente, es un futuro de ponente pasivo, por eutesomai. Y el auristo primero lo mismo, hermanos. El luten, y entonces tenemos eporeuten. En el caso de la página 103, tenemos el usamen, y aquí es el luten, la teta eta, y eporeusamen y eporeuten. Entonces, estas terminaciones son las claves a memorizar en lo que es la voz pasiva y media. Y por eso los únicos paradigmas a memorizar, hermanos, son el futuro pasivo de indicativo y el auristo primero pasivo de indicativo. ¿Y por qué el futuro pasivo de indicativo tiene la teta eta? Y luego el auristo primero pasivo ya no tiene la teta eta, pero tiene las terminaciones. Entonces, hermano, no sé si hay alguna duda o pregunta de esto. Esa es la voz pasiva, media, voz activa. Fue la lección 14. Sí. 14, 15. No sé si hay preguntas, hermanos míos. Y después voy a poner de los ejercicios de práctica de cada lección, hermanos. No van a ser ejercicios nuevos.
Yo aquí les invito para que ustedes repasen los ejercicios de práctica que hicimos de traducciones. Entonces, la última parte del examen final es hacer el análisis gramatical y traducir, bueno, primero las siguientes palabras. Aquí hay unas palabras a traducir de la visto primero, visto segundo y perfecto. Aquí hay palabras para análisis gramatical, son de los ejercicios también. Y luego, frases que utilizan preposición, adjetivo perfecto o voz pasiva. Aquí estoy pidiendo que analicen el tipo de adjetivo, si es sustantivo, si es atributivo o si es predicado. Luego, traducir esta oración de acuerdo con el caso que utiliza la preposición. Hacer el análisis gramatical del verbo y traducir. Aquí hay una oración a traducir. Luego, hacer el análisis gramatical del verbo y traducir. Listo, hermanos. Hasta ahí es el examen de práctica. No sé si hay preguntas. El examen comprende todo lo que vimos. Creo que no hay más, no hay variaciones. Voy a dejar de compartir pantalla. Por eso dije que iba a ser también pensé que iba a ser una clase breve, porque nada más es resumir lo que hemos visto rápidamente y explicar cómo va a ser nuestro examen final, ¿no? El examen final, hermanos, yo pido a los profesores que ellos tomen la decisión, la mejor forma de ejecutarlo. Yo traté de acabar antes de los primeros días de diciembre, porque yo sé que diciembre es muy ocupado para los pastores, ¿no? Pero logramos acabarlo el día de hoy, que es el primer lunes de diciembre. Entonces, ustedes pónganse de acuerdo ustedes tomen la decisión. Cada profesor adjunto conoce su grupo, tome la decisión para llevar a cabo el examen final. Yo creo que lo más pronto posible será mejor, pero dejo en sus manos la decisión final. Nada más les pido que me informen después cuándo sería y para que conjuntemos todos los resultados finales de todos los grupos. Y hermanos, yo los felicito a todos por haber llegado al final del curso. Yo sé que es un curso que cuando empezamos con exámenes, al principio mucha gente dice, vamos a estudiar griego, hermano. Sí, yo me apunto, ¿no? Pero al final del curso vemos los que realmente querían estudiar griego, ¿no? Alguien dice, pues va a ser como el inglés, voy a tomar una clase una hora y luego, pues sí, tomo la otra clase otra hora y me la llevo tranquilo. Aquí ustedes se dieron cuenta que había que estudiar, hermanos, para poder trabajar, para poder hacer análisis, ¿no? Y gracias a Dios por haber trabajado. El esfuerzo, ustedes mismos lo van a ver, no soy yo, ¿no? Ustedes lo van a ver, cada uno de ustedes. Entonces, espero que esto haya sido de bendición para todos. Y si alguien tiene un comentario final, pues lo agradecemos. Yo pediría a los profesores adjuntos que nos quedemos un momento después de la clase para platicar sobre el examen final y cómo vamos a hacerle para el siguiente curso, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos? Para mí fue una bendición. Gracias. De nada. Solamente gracias, hermano. Muchas gracias por tu tiempo, hermano. Gracias a Dios, hermano, a pesar de que me enfermé, pude dar la clase, hermanos. Pero ya voy a salir también. Profesor, Sí, desde Panamá, pues en nombre de los estudiantes, muy agradecido por el curso, ¿no? gracias a Dios, hermano. Gracias, hermano, gracias a Dios. Él permitió esto. Él puso en mi corazón traducirlo al español. Yo lo vi muy bueno, dije, hay que hacerlo en español, ¿no? Y qué bueno que esta ocasión ha sido de bendición. Dios lo bendiga, hermano, desde Maracaibo, Venezuela. Dios lo Gracias. bendiga y lo prospere siempre, hermano. Gracias. Y lo mantenga en pie de lucha con buena salud. Amén, hermanos. Les pido que oren, hermanos. El 4 de febrero termino el curso que tiene que ver con exégesis. Es un curso de Primera de Juan, se llama Lectura de Primera de Juan, donde se lee todo el libro de Primera, pero conociendo palabra por palabra, hermanos.
primer lugar, cada lección trae el vocabulario de los capítulos, el pasaje que se está leyendo, de tal forma que el alumno conozca todo el vocabulario. Después, cada alumno debe ser capaz de analizar cada palabra, desde los pronombres, los artículos, hasta los casos y luego los participios. Y en ese curso se dan las herramientas para conocer de diferentes gramáticas cuáles son los diferentes usos, por ejemplo, del artículo, los usos de los pronombres, los usos de los diferentes casos, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. De acuerdo al caso, entonces, hacer la traducción adecuada. Es un curso pesado que voy a comentar ahorita con los profesores adjuntos, que termino en febrero para empezarlo a traducir y espero en 6 meses la meta que me he propuesto, hermanos, en lo que terminamos el segundo curso de esto, terminar la traducción del otro curso para poder tener en español un texto que yo siento que también va a ser de bendición, porque ya vamos a poner en práctica todo. Y el alumno llega al libro, dice, a ver, el primer versículo, onarge, decimos, este verbo es auristo, activo, indicativo, tercero de singular. Entonces, ¿cómo lo traduzco? Como auristo. Este es un pronombre personal, este es un artículo usado con un sustantivo de la siguiente manera. El caso nominativo tiene estas posibilidades y creo que el caso que corresponde es este. Y entonces darle a la persona las herramientas para hacer un análisis adecuado. Sí es un curso que he sentido pesado, pero creo que puede ser de bendición. Oren por mí, hermanos, en febrero termina el curso. Dios mediante viajo a México estos días, regreso para estar en la primera clase el 4 de enero, Estados Unidos, y seguir participando de las últimas 2, llegamos hasta la lección 10. Son 12 lecciones del curso y que abarcan todo Primera de Juan. Es la traducción de Primera de Juan con un análisis gramatical. Y ese libro es un puente entre la gramática que ya vamos a conocer y la gramática avanzada. Y a los que después quieran profundizarse de una manera más especializada, podrán hacerlo. Ya tendrán las herramientas para hacerlo. Muy bien, hermanos. ¿Algún comentario? Gracias por sus comentarios. Profesor, muchas Profesor. gracias. Desde República Dominicana, dándole las gracias a Dios por su vida y por cómo lo ha respaldado en todo este proceso, usted dando clase y también recibiendo. Estaremos orando por usted para que el Señor lo siga guiando en este curso que está haciendo. Le damos muchas gracias por su tiempo. Profesor, Gracias.